En 1976 desapareció un equipo de baloncesto llamado Spirits of St. Louis. Jugó 2 temporadas, nunca ganó nada importante y hoy casi nadie recuerda su nombre. 38 años después de haber dejado de existir, ese equipo le costó a la NBA $500 millones. Sumado a lo que ya venía cobrando desde 1976, el total de la cifra ronda los $800 millones. Todo por una sola cláusula, 2 palabras en realidad. Forbes lo llamó el mejor negocio de la historia del deporte, y lo hicieron 2 hermanos que no venían del baloncesto, ellos venían de la industria textil. Para entender cómo pasó hay que entender 3 cosas importantes. Primero, ¿qué era la ABA? Una liga que hoy suena leyenda y que en su momento estuvo a punto de tumbar a la NBA. Segundo, ¿por qué en 1976 2 empresarios rechazaron $3 millones en efectivo? Una cifra que era mucho dinero en su momento, a cambio de un papel que en ese momento no valía casi nada. Y tercero, ¿en qué momento exacto ese papel se convirtió en una máquina de imprimir billetes que la NBA no supo cómo pagar durante casi 40 años? Si te gustan las historias del deporte contadas completas, suscríbete a nuestro canal. Empecemos en 1967. La American Basketball Association nació en 1967 para competir contra la NBA, y no lo hizo copiándola, lo hizo llevándole la contraria. Balón tricolor, reglas más abiertas y sobre todo una línea de 3 puntos que la NBA en su momento no tenía y que hoy define el baloncesto entero. La ABA fichó jugadores que después serían leyendas. Julius Erving, Moses Malone, George Gervin, Billy Cunningham, todos terminaron en el Salón de la Fama. Pero tenía un problema del que no se pudo salvar. No tenía contrato nacional de televisión y sin televisión en el deporte estadounidense no hay dinero. Comprar un equipo de la ABA costaba aproximadamente la mitad que comprar uno de la NBA. Y ahí está la clave de toda esta historia. La gente que compraba equipos de la ABA no compraba un equipo, compraba una apuesta a que algún día habría una fusión y que ese equipo barato se convertiría de golpe en un equipo costoso. 2 de esos apostadores se llamaban Ozzie y Daniel Silna. Eran hermanos, venían del negocio textil, de fabricar telas sintéticas, habían hecho dinero, eran aficionados al baloncesto e intentaron entrar a la NBA por la puerta grande, comprando una franquicia, pero no los dejaron. Así que entraron por la puerta de atrás, compraron un equipo de la ABA, los Carolina Cougars, se lo llevaron a San Luis y lo rebautizaron y le colocaron Spirit of St. Louis. En su primera temporada llegaron a los playoffs y después nada, 2 temporadas y se acabó todo, porque en 1976 la ABA se quedó sin aire. La fusión de 1976 no fue una fusión, fue una absorción con lista de invitados. La NBA aceptó 4 equipos, los Nets de Nueva York, hoy Brooklyn, los Nuggets de Denver y los Pacers de Indiana y los Spurs de San Antonio. Sobraban 3, los Virginia Squires quebraron antes y quedaron 2 en la sala de espera, los Kentucky Colonels y los Spirits St. San Luis. La oferta fue la misma para los 2, $3 millones en efectivo por cerrar el equipo y desaparecer. John Brown, dueño de los Colonels, aceptó la oferta, cogió el dinero, cerró el equipo y con ese dinero después compró un equipo de la NBA. Nadie puede decir que se equivocó, hizo un negocio correcto. Los Silna dijeron que no. Y aquí aparece el tercer personaje de esta historia, el que casi nunca mencionan, su abogado Donald Chupac. El razonamiento de los Silna fue el siguiente y lo contó Daniel años después. Si de 7 equipos de la ABA entran 4 a la NBA, los que se quedan afuera siguen siendo socios de los que entran. Entonces, en vez de dinero, denos una parte de esos 4 equipos que vayan a ganar por televisión. Concretamente, 1/7 de los ingresos de televisión nacional de cada uno de los 4. En conjunto, cerca del 2% de todo el dinero de televisivo de la NBA. Y entonces el abogado exigió la palabra que lo cambia todo: a perpetuidad. Sin fecha de terminación, sin tope, mientras exista la NBA. La NBA aceptó, y aceptó porque en 1976 aquello parecía una nadería. Los ingresos de televisión eran una cifra menor en las cuentas de un equipo. El baloncesto estadounidense todavía no era un producto televisivo masivo. Regalar un 2% de una torta pequeña para quitarse de encima un problema parecía barato. Nadie en la sala imaginó de qué tamaño iba a ser la torta. Entonces llegaron los fabulosos años 80. Llegaron Magic Johnson y Larry Bird, y su rivalidad convirtió a la NBA en un espectáculo nacional. Después llegó Michael Jordan y lo convirtió en un espectáculo mundial. Los derechos de televisión dejaron de ser un renglón menor y pasaron a ser el negocio principal del básquetbol.
Cada vez que la NBA firmaba un contrato de televisión más grande, dos hermanos de la industria textil contaban más y cobraban más, sin poner un jugador, sin poner un entrenador, sin poner una sola cancha. Entre 1977 y 2014, la NBA ingresó por televisión nacional una cifra estimada en unos 15.000 millones de dólares. La parte de los Silnas, acumulada a lo largo de casi 4 décadas, se calcula en unos 300 millones de dólares. Aquí conviene decir algo con precisión, porque casi todos los videos sobre este tema lo cuentan mal. El acuerdo no lo pagaba la NBA en abstracto, lo pagaban los 4 equipos que sí habían entrado: los Nets, los Nuggets, los Pacers y los Spurs. Cada temporada, esos 4 clubes veían salir de su cuenta un dinero por un equipo que llevaba décadas sin existir. Se intentó de todo para terminarlo: renegociaciones, ofertas de compra, presión, y no funcionó. Por una razón sencilla: los Silna no necesitaban vender, el contrato no tenía fecha de vencimiento y ellos no tenían prisa. Con los años llegó otro problema, más fino. El contrato de 1976 hablaba de ingresos de televisión nacional, pero en 1976 no existía el canal propio de la liga, ni la transmisión internacional, ni el servicio de suscripción para ver partidos fuera de tu ciudad. Los Silna demandaron para que esas fuentes nuevas también entraran en el contrato. En enero del 2014, The New York Times adelantó la noticia y la NBA la confirmó. Acuerdo cerrado. La estructura contaba de forma simple. Los 4 equipos invirtieron en la sociedad de los Spirits para pagarles por adelantado y dejar de pagarles cada año. Un pago inicial de 500 millones de dólares, financiado mediante una colocación privada de deuda a través de 2 bancos de inversión. Y hay un detalle de la fecha que no es casualidad. Ese mismo año, la NBA firmó un contrato de televisión de 9 años por unos 24.000 millones de dólares. La liga sabía perfectamente lo que venía. Cortar el vínculo antes de firmar esa cifra no fue un gesto de generosidad, fue la operación financiera más lógica de su historia en la NBA. Sumado a lo cobrado durante 37 años, el total ronda los 800 millones de dólares, y hay estimaciones que lo sitúan algo más arriba, según como se cuente los rendimientos de ese dinero invertido en su momento. Ozzie Silna murió en 2016 a los 83 años de edad. Daniel siguió vivo. Ninguno de los dos llegó nunca a ser dueño de un equipo de la NBA, que era lo que querían desde el principio. Hay una lectura fácil de esta historia. 2 vivos que sacaron ventaja, esta no es la lectura de la historia. La correcta es que los Silna no engañaron a nadie. El contrato se leyó, se discutió y se firmó por gente que estaba representada por abogados. Lo que hicieron fue algo más difícil que engañar. Entendieron antes que los demás lo que iba a valer el dinero en el futuro en la NBA. En 1976, todos en esa sala miraban en lo mismo. Taquilla, patrocinio, jugadores, los derechos de televisión era el detalle. Y los Silnas miraron ese detalle. Y su abogado hizo lo que hace la diferencia entre un buen negocio y el mejor negocio de la historia del deporte. Exigió que no hubiera fecha de terminación. 2 palabras: a perpetuidad. ¿Tú qué crees? ¿La NBA fue ingenua en 1976 o simplemente nadie podía prever lo que iba a pasar? Dímelo en los comentarios, y si quieres otra historia de dinero y deporte contada completa, ahí te dejo la siguiente. Nos vemos en el próximo video.